Hola de nuevo, chicas y chicos. En este nuevo tutorial vamos a ver cómo se hacen las preguntas en Past Simple. Recordad de vídeos anteriores que hemos dicho que tenemos que tener en cuenta si el verbo es regular, regular verb, lo vamos a poner en inglés, ¿ok? Para que nos vaya ya sonando regular verb, o el verbo puede ser irregular, ¿ok? Irregular verb. Y dentro de los verbos irregulares vamos a tener verbos normales. Ya sabemos la nomenclatura que le hemos dado, ¿de acuerdo? De vídeos anteriores, normal verbs, y también tenemos lo que llamamos verbos raros o auxiliary verbs, mientras que todos estos son normal verbs. ¿Qué quiere decir que son verbos normales? Que todas sus preguntas se van a hacer añadiendo do, con lo cual la conclusión a la que llegamos es que la mayoría de los verbos, que son estos, van a hacer las preguntas añadiendo do a la oración, mientras que los auxiliares no lo van a hacer, ¿de acuerdo? En el caso de la negación, el auxiliar hacía la negación añadiendo not detrás, y en este caso las preguntas se van a hacer, como explicamos al principio, por el proceso de inversión. ¿Qué quiere decir? Que si tengo el sujeto más el verbo, y el verbo es auxiliar, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer el verbo es ponerse delante de el verbo. Esto lo vamos a ver con ejemplo en pasado simple más adelante. Esto me sirve no solamente para el pasado simple, sino también para cualquier otro tipo de tiempo verbal, ¿de acuerdo? Es decir, si el verbo es normal, lo va a hacer añadiendo do en el tiempo verbal que sea. Bueno, en este caso el do solamente puede aparecer en el presente simple, pasado simple, y en el resto de los verbos pues se va a hacer por inversión. Ya a partir del presente simple, pasado simple, como sabéis, los verbos compuestos todos se van a hacer por inversión, presente continuo, pasado continuo, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver algún ejemplo con un verbo normal. Imaginaros que yo tengo el verbo she, lo vamos a cambiar de color, que tengo la oración, perdón, she played, vamos a poner la id también en otro color, vamos a poner en azul. She played football yesterday. Vale, como el verbo es un verbo normal, es decir, no es un verbo auxiliar, su pasado se va a hacer añadiendo do. Y acordaros cómo funcionaba do. Do venía por aquí, ¿de acuerdo? Se llevaba la ed, puesto que la vemos claramente, y recordad que en la negativa se paraba aquí y después se transformaba en did, y le añadíamos not. Y después incluso el did más el not también se podía transformar mediante contracción en didn't. En este caso, la parada va a ser diferente. Ya no nos vamos a parar delante del verbo, sino que para hacer la pregunta nos vamos a ir un poquito más allá. Nos vamos a venir aquí, delante del sujeto. Nos vamos a venir delante del sujeto, ¿de acuerdo? Con lo cual, en esta zona vamos a tener el did, perdón, lo vamos a hacer lentamente y después lo vamos a explicar de otra manera. Vamos a tener el do más el pasajero que traía, que es la id, que viene de aquí, se ha montado, ¿de acuerdo? Acordaros que esto es como un autobús, ha recogido a la id y la id se ha montado cuando ha pasado por aquí, ¿de acuerdo? Y esto lo puedo transformar, de hecho debo transformarlo en did, ¿de acuerdo? Otra manera de verlo es verlo de la siguiente manera. Siempre y cuando yo tenga que hacer una pregunta con un verbo normal que esté en pasado simple, es decir, en este tiempo verbal, la ed la quito de aquí y meto did delante de el sujeto. Es una manera más rápida, pero a mí me interesa que veáis el razonamiento, un poquito más lento para que lo veáis de diferentes perspectivas, ¿de acuerdo? Obviamente, ni que decir tiene que si la id se ha montado en el autobús, la id ya desaparece de aquí, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces cometéis errores de poner el did y de poner la id también aquí, con lo cual la oración estaría mal construida, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual, ¿qué tipo de oración se me quedaría? ¿Qué oración se me quedaría? Pues se me quedaría la siguiente oración de sí o no, mediante estos movimientos. Did she
play? Fijaros que ya no tiene la ed porque la ed está ahí escondida, ¿de acuerdo? Did she play football yesterday? ¿Ok? Did she play football yesterday? ¿De acuerdo? Por supuesto, aquí lo que tendríamos es una oración de sí o no. Como en todas las oraciones, veis que esto es muy repetitivo. Como en todas las oraciones, yo puedo tener, oración interrogativa, puedo tener dos tipos de preguntas. Una pregunta de sí o no, o una pregunta de WH. Entonces, si la dejo así tal cual, obtendría una pregunta de sí o no, porque la respuesta sería sí o no. Mientras que yo aquí le podría meter una partícula de WH que encajase y tuviera sentido con lo que se está preguntando, como who, what, where, etcétera, ¿de acuerdo? O how much, how many, dependiendo ya de lo que quiera preguntar, porque no todas son válidas. Cuando yo digo aquí que podemos meter una partícula WH, no es que la podamos meter todas las que yo quiera, sino la que encaje, pero me permite la estructura hacer esto, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el tipo de oración que tendríamos. Voy a borrar esta oración para que tener espacio en la siguiente parte, si acaso después la vuelvo a copiar. Como digo, es bueno que vosotros vayáis copiando todo esto conforme yo lo voy explicando. Primero ver el vídeo una vez para que os suene y después también copiarlo para que tengáis los apuntes en una libreta y, digamos, hacerlo de una manera más consciente y prestando más atención, ¿de acuerdo? Bien, pues ya sabemos cómo se hacen las preguntas con verbos normales. Con verbos regulares, con un verbo irregular sería exactamente igual, solo que la diferencia es que no estaríamos viendo esta ed, porque estaría de alguna manera fusionada con el verbo. Un ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo de oración con verbo normal, pero irregular. Imaginémonos que tengo la oración she went home yesterday también. Lo voy a poner así más cortito, ¿de acuerdo? Como es un verbo normal, lo mismo que era esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tengo que utilizar do para hacer la pregunta. Y el do funcionaría exactamente de la misma manera. El do vendría por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ya no estoy viendo la ed, pero yo sé que este verbo está en pasado simple, ¿verdad? Lo mismo que sé que este verbo, estoy aquí subrayando, un poco en sucio, pero bueno, para que lo veáis claro, sé que está en pasado simple. Entonces, acordaros del mecanismo que yo expliqué anteriormente. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos, al quitarle la ed, estamos dejando el verbo en infinitivo y estamos haciendo que el do tenga forma de pasado. La marca de pasado se la lleva el do, que es por eso, por lo que se transforma en did. Pues aquí vamos a hacer exactamente igual, aunque no veamos la ed claramente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a hacer por debajo, ¿de acuerdo? Para que lo veáis claramente, para tener un poquito más de espacio también. Bien, quiere decir que el do viene por aquí, se para y digamos que le quita el pasado al verbo went, a la forma went, con lo cual este verbo, este went, ya se va a transformar en otra cosa, se va a transformar en go, ¿de acuerdo? Se va a transformar en go, mientras que aquí vamos a poner el do más el pasado, con lo cual tendríamos esto, tendríamos did, ¿de acuerdo? Bien, al final tendríamos la oración siguiente. Did she go home yesterday? ¿Vale? Fijaros cómo se ha transformado. Este went se ha transformado en este go porque el do le ha quitado su pasado y se lo ha llevado aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Vale? Bien, pues en el siguiente vídeo, para que esto no sea demasiado largo, vamos a ver cómo se hacen preguntas en pasado simple con verbos regulares. Y va a ser súper fácil, porque lo único que tenemos que hacer es utilizar el proceso de inversión. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.